Buenos días, vamos a comenzar con la explicación de la práctica de laboratorio número 7. Vamos a ir explicando lo que es el punto número 2, que es la introducción teórica, y comenzamos desde el punto 2 de arreglo. Un arreglo es una colección de datos del mismo tipo. ¿Qué quiere decir esto? Que es una estructura, es un conjunto de datos del mismo tipo. Es decir, si trabajamos con números enteros, esa estructura, dependiendo cómo la declaremos, nos puede almacenar una cantidad de números enteros. Si la declaramos real, podemos guardar varios números reales. Igualmente con carácter. También podemos hacer ese tipo de colección o agrupación. Y eso es lo que se llama arreglo. También es conocido como un vector. Un arreglo consta de posiciones de memoria continua. En la memoria del computador se va a reservar un espacio continuo de memoria y en cada dirección se va a almacenar un respectivo valor, ya sea entero, sea real o sea carácter. La dirección más baja de memoria va a corresponder al primer elemento almacenado en esa estructura y la más alta al último elemento del arreglo. Las principales características del arreglo son: primero, es una colección finita. Se debe declarar la cantidad de elementos que va a tener esta estructura. Y eso me permite reservar en memoria el espacio suficiente para almacenar esa información. La segunda característica es que es homogénea. Eso quiere decir que solamente se almacena el mismo tipo de datos. Dependiendo de la declaración, si la declaramos entero, solamente va a guardar entero. Y la tercera característica es que es ordenada. ¿Qué significa? Que vamos a poder determinar cuál es el primer elemento almacenado dentro del arreglo, cuál es el segundo, el tercero, y así sucesivamente hasta llegar al último elemento almacenado en esta estructura. Los arreglos se clasifican de acuerdo con el número de dimensiones que tienen. Así podemos encontrar arreglos unidimensionales, también conocidos como vectores, bidimensionales, también llamados tablas o matrices, multidimensionales, cuando tiene 3 o más dimensiones. En esta práctica vamos a trabajar solamente los arreglos unidimensionales. Comenzamos por lo que es la declaración de un arreglo unidimensional. Fíjense, como estamos hablando de que es un espacio de memoria continua que me permite almacenar más de un dato, fíjense, tiene 3 características este tipo de estructura, que son, debemos declarar el tipo de dato, ya sea entero, real o carácter, el nombre con el cual vamos a acceder a ese espacio de memoria y el tamaño, que representa la cantidad de elementos que van a ser almacenados dentro de esa estructura. Vamos a colocar este ejemplo, vamos a explicar este ejemplo. Suponga que declaramos un arreglo llamado notas de tipo entero y podemos almacenar 3 notas, 3 calificaciones. Entonces, fíjense, en la memoria del computador se reservan 3 espacios
continuo de memoria. El primer espacio lo podemos acceder desde el nombre del arreglo, en este caso nota, y entre corchetes le colocamos la posición, en este caso la posición 0, que me va a representar el primer elemento. Puedo trabajar esta posición de esta forma, llamándolo notas en la posición 0. Eso me va a representar el primer elemento. Notas en la posición 1 me representa el elemento 2 y notas en la posición 2 me representa el elemento 3. Observen que en esta estructura solamente hemos declarado 3 espacios continuos, donde el primer elemento está ubicado en la posición 0 y el último elemento está ubicado en la posición 2. Ahora, cuando trabajamos con caracteres, fíjense que aquí tenemos que entender que cuando yo declaro una variable tipo carácter, solamente puedo almacenar una sola letra dentro de esa variable. Por ejemplo, yo declaro una variable llamada letra y la declaro tipo carácter. Yo solamente puedo almacenar una letra nada más. Por ejemplo, puedo almacenar la letra A, la letra X, etc. Si yo deseo almacenar más de una letra, por ejemplo, un nombre completo, María, yo debo entonces declararla la cantidad de letras que puede tener la variable. Por ejemplo, en este caso, aquí en la declaración, cuando hablamos de declarar una variable carácter llamada nombre de 25. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener en esta variable nombre, almacenar hasta 25 letras. Ajá. Pero fíjense que aquí puedo almacenar una sola variable llamada nombre. Si yo deseo tener un arreglo de nombres, entonces tengo que trabajar con 2 índices. El primer índice va a estar asociado a la cantidad de nombres que va a tener el arreglo. En este caso va a tener 3 nombres, o sea, podemos almacenar 3 filas, por decirlo de alguna manera, y cada fila o cada nombre puede tener asociado 20 letras como máximo. Entonces, aquí vemos que esta estructura se parece a una matriz, a una tabla, donde el primer índice me representa las filas. En este caso serían 3 nombres que puedo almacenar y cada fila puede contener 20 letras o 20 columnas. En cada columna va una letra asociada. Entonces, la forma de declararla para cerrar este punto es, fíjense aquí la sintaxis. Entonces, sería, primero se declara el tipo, ya sea entero, real o carácter. Después se coloca el nombre del arreglo y entre corchetes se coloca la cantidad de elementos que va a tener el arreglo. Para inicializar, ¿qué es la inicialización? Es darle valor al arreglo al momento de empezar la programación. Eso lo podemos hacer en la declaración. Fíjense, lo podemos hacer directamente. Vean aquí los ejemplos que tenemos. Declaramos una variable, un arreglo llamado notas de tipo real, float, y la cantidad de elementos que tiene. En este caso, estamos hablando de que va a tener 6
elementos, o sea, en este caso 6 notas. Observen que la podemos inicializar el arreglo, o sea, podemos cargar el arreglo con estos valores. El primer elemento, que serían notas en la posición 0, va a tomar el valor 10.8. La segunda posición, que serían notas en la posición 1, va a almacenar 12. La tercera posición, que serían notas en la posición 2, va a almacenar 17.5. En la cuarta va a almacenar 15.1. En la quinta posición va a almacenar el número 14. Y en la sexta posición el número 16. Lo podemos hacer de esta forma o lo podemos hacer, fíjense que aquí nos lleva la cantidad de elementos, o sea, no lleva el número, eso también es válido, pero el orden como lo coloquemos aquí entre llaves sería el orden de cómo se va a cargar el arreglo. Es decir, 10.8 va a estar en la primera posición y 16 va a estar en la última posición, ¿ok? Fíjense, aquí tenemos otro ejemplo. Declaramos números enteros en la posición, se va a llamar A. No me dice la cantidad de elementos que va a tener el arreglo, pero si observamos los números que se van a cargar dentro de este arreglo de entero, fíjense, tendríamos el número 1, 8, 8, 9, 4, 3, 2, 5, 4, 7. ¿Cuántos elementos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este arreglo va a ser cargado con 10 elementos entero, tipo entero. Fíjense, vamos a llevar a una práctica. Yo aquí lo tengo en una hoja de Word, este tipo de declaración, porque deseo explicarle algo aquí. Vamos a llevárnoslo a def. Vamos a borrar esto que tengo aquí. Ajá. Vamos a borrar, copiamos. Fíjense, en def tenemos los archivos de cabecera, include.iostring. Le estamos dando con esta instrucción el mecanismo de entrada y salida, y esta es nuestra función principal. En este programa yo estoy declarando un arreglo de enteros llamado número de 6 posiciones y le estoy inicializando con los valores 1, menos 3, 5, 7, 8 y 12. Ya aquí estamos inicializado este arreglo. Ya este arreglo está cargado en memoria con estos elementos. Si yo quiero visualizar si estos realmente están cargados, debería mandarlo a imprimir, a mostrar. Y para hacerlo, como estamos trabajando con n cantidad de elementos, tenemos que trabajarlos con un for, con una estructura repetitiva. No necesariamente un for, con una estructura repetitiva. Puede ser también un while. En esta voy a inicializar una variable, o sea, voy a declarar una variable entera llamada i y voy a hacer una estructura for donde la voy a inicializar en la primera posición del arreglo, que es el 0. Sería hasta la última posición 6. Entonces yo digo que mientras la i sea menor que 6 y la voy a ir incrementando de 1 en 1. Y mando a imprimir número en la posición i. Quiere decir que la primera vez que efectúe el for va a imprimir número en la posición 0 y luego va a imprimir estos espacios en blanco. Y así va a estar repitiendo esta estructura hasta que la variable i sea igual a 6. Ahí se sale, ya que la condición es que sea menor. Vamos a compilar. En el proceso de compilación, observen que tenemos 0 error y entonces podemos ejecutar. Le damos run.
¿Qué me aparece en pantalla? Me imprime lo que está en el arreglo. Fíjense. La primera posición que inicializamos el arreglo fue la posición 1. Aquí lo imprime el 1. La segunda el menos 3, 5, 7, 8 y 12. ¿Cómo lo hicimos? Con una estructura repetitiva. Vamos a continuar con la guía. Vamos a seguir esto. Ahora vamos a estudiar el punto 2.2, que es arreglo de caracteres. Esta parte es un poquito, no vamos a decir que es difícil, sino que tienen que entender, tienen que estar claros de que cuando hablamos de arreglo de caracteres, estamos hablando de una variable que puede contener más de una letra. Entonces, fíjense, si yo declaro de tipo char una variable, en este caso le estoy dando el nombre letra, solamente puedo almacenar un carácter, solamente. Por ejemplo, yo puedo decir que letra es igual a la letra A mayúscula. Eso solamente lo puedo almacenar. Y la forma de inicializarlo o asignarle es con comillas simples, porque estamos hablando de un carácter. Pero si necesitamos guardar una palabra, por ejemplo, Orinoco, entonces en este caso yo tengo que declarar una variable, aquí le están dando el nombre de río, y con una cantidad que me permita almacenar esa variable. Por ejemplo, Orinoco, vemos que tiene 7, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí yo la estoy declarando de 12. En la cual solamente desde la posición 0 a la posición 6 va a estar almacenada esta palabra. El resto estaría vacías, estarían sin ocupar dentro del arreglo. Lo importante aquí es que entienda que el programa, el lenguaje, va a declarar, va a reservar en memoria 12 espacios y cada espacio va a almacenar un carácter. Esos espacios pueden estar ocupados o no, ¿no? En este ejemplo que estamos inicializándolo con la palabra Orinoco, solamente van a estar ocupados las 7 primeras posiciones. Las restantes estarían vacías. Es diferente, fíjense, aquí solamente va a almacenar, en este ejemplo, solamente almacena una sola palabra. Si yo deseo n cantidad de palabras, o sea, varias, tendría entonces que hacerlo como si fuera, o sea, con 2 índices. Aquí vemos este caso. Aquí estamos declarando la palabra, la variable ríos. El primer corchete, que tiene el número 6, me representa que puedo almacenar 6 filas, 6 palabras. Y el otro corchete de 11 quiere decir que cada palabra o cada fila puede contener 11 columnas. Observen, vamos a verlo de forma gráfica. Vamos a hacerlo como una matriz, una tabla, en donde el primer par de corchetes me representa las filas. Observen, entonces tendríamos fila 1, 2, 3, 4, 5 o 6. En la memoria sería la posición 0. Recuerden que trabajamos la primera posición en la posición 0 y la última posición sería la posición n menos 1. En este caso sería 5. Y el segundo par de corchetes me representa como que las columnas. Entonces yo puedo trabajar desde la 1 hasta la 11. Recuerde que en memoria sería desde la 0 hasta la 10. La primera, aquí ya estamos inicializándolo y la primera palabra que va a ser almacenado en la primera posición, decimos que va a ser Orinoco.
Entonces, fíjense, la letra O va a estar en la primera fila, primera columna. La R, primera fila, segunda columna, y así sucesivamente. Cuando finalice de escribir la última, a partir de ahí, observen que tenemos un símbolo de fin de cadena. O sea, estos espacios estarían en blanco, pero el programa coloca el fin de cadena. Eso es para en el momento de imprimir, él sabe que va a imprimir hasta la posición donde está este símbolo de fin de cadena. Cuando vamos a trabajar con cadenas de caracteres, tenemos que trabajar con la librería string.h, ya que podemos tener varios comandos que me permiten copiar, mostrar, comparar y determinar. Eso lo vemos a continuación en estas funciones que tenemos aquí. Quería mostrarles con respecto a lo que acabamos de explicar. Aquí ya tengo el programa listo solamente para correrlo. Lo llevamos aquí a def, borramos el anterior, colocamos este. Ajá, fíjense. Yo aquí estoy declarando una variable char llamada río de 8 posiciones y la estoy inicializando. Fíjense, yo la puedo inicializar letra por letra, es decir, en la primera posición estoy almacenando la O, la segunda estoy almacenando la R, la I, la N y así sucesivamente, y la última posición la estoy almacenando con el identificador de fin de cadena. Declaro un for para poder imprimir aquí, porque lo voy a imprimir tipo letra, o sea, carácter a carácter, ¿ok? Ajá, y voy a imprimir la variable río desde la posición, en este caso, la posición 0. Si ustedes quieren, podemos, vamos a escribirle un espacio ahí en blanco. Ajá, vamos a compilar. Vamos a correr. Observen, estamos imprimiendo letra a letra lo que está almacenado en ese vector de tipo carácter. Lo podemos hacer de esa forma o pudiéramos mandar a imprimir fuera del for. Fíjense, yo puedo mandar a imprimir como una variable normal. Yo puedo mandar a imprimir río. Vamos a compilar. Vamos a ejecutar. Fíjense. Esta Orinoco con las letras separadas está en el for. En cambio, esta Orinoco es mandándola a imprimir como una variable normal. Vamos a colocarle aquí un salto de línea para que lo podamos reflejarlo mejor. Ok, fíjense. Aquí como mandé a hacer un salto de línea, pero dentro del for, va a mandar a imprimir la letra O, R, I, cada una en una fila diferente. Y al final, fíjense, manda a imprimir la variable completa. ¿Ok? Eso es porque lo coloqué dentro del for. Pudiera colocar el en L aquí para que lo haga aparte. Ejecutamos. Ok. Vean, aquí tenemos Orinoco impreso letra por letra y luego lo podemos imprimir como una variable completa. Entonces,
presten mucha atención, trabajar con vector, o sea, trabajar con una cadena de caracteres o trabajar con un arreglo de caracteres. Son dos cosas diferentes. En este momento hemos trabajado con un vector. Ahora, vamos a ver siguiendo con la práctica, podemos trabajar con un arreglo de cadena. Vamos a ver aquí si tengo la otra. Aquí, esta. Fíjense, en este ejercicio, ya lo tengo preparado. Todo esto ustedes lo pueden hacer en su casa. Aquí, vamos en def. Ajá, fíjense. Yo estoy declarando una variable llamada ríos de 6 filas, 11 columnas. Y en cada una de ellas, observen, voy a guardar estos nombres: Orinoco, Caroní, Aro, Apure, Guatire, Limón. Ahora, fíjense. Para imprimir, yo voy a imprimir solamente, vamos a mostrar la corrida, compilamos, tiene 0 error, vamos a ver la corrida. Ok, fíjense, cuando la i vale 0, mandamos a imprimir lo que almacena y imprime Orinoco. En la fila 1, Caroní, en la tercera, Aro, Apure, Guaire y Limón. Ustedes se preguntarán por qué, si estoy en un arreglo de cadena, porque lo hago con un solo for. Porque es un arreglo de cadena, pero fíjense, aquí yo estoy mandando a imprimir lo que tiene en la primera posición. En la primera posición, la variable almacena Orinoco. Y ella va a imprimir todo lo que esté en la fila. Y lo estoy mandando a imprimir como completo, pues no carácter a carácter. Lo estoy trabajando como una palabra. Por eso estoy hablando de un arreglo de cadenas. ¿Ok? Ajá. Vamos a ver algunos comandos que tiene la librería string.h. El primero que vamos a ver es para comparar alfabéticamente dos cadenas. Fíjense el ejemplo. Vamos a declarar una cadena llamada valor 1 de 20 caracteres y valor 2 de 20. Y estoy declarando una variable ptr en donde primero mando a pedir el valor 1 y el valor 2 y luego lo que hago es comparar. ¿Qué es lo que va a hacer este comando ctrcmp? Él va a devolver, fíjense que ptr es una variable entera. ¿Por qué? Porque él va a devolver o menos 1, 0 o 1. O sea, va a devolver 0 cuando al comparar la primera cadena con la segunda es igual. Devolvería entonces el valor 0. Va a devolver el valor 1 cuando al comparar son diferentes, pero la primera cadena tiene más caracteres que la segunda. Y va a devolver el valor menos 1 cuando la primera cadena tiene menos caracteres que la segunda cadena. Vamos a ver si ya tengo preparado aquí. Aquí ya lo tengo, fíjense, para adelantar el tiempo de grabación. Ajá. Vamos a llevarlo a def. Ok, vamos a explicar rápidamente. Fíjense, de tipo carácter declaro dos variables, valor 1 de 20 y valor 2 de 20 caracteres. Y una variable entera
que la declaro, o sea, el nombre PTR. Leo, o sea, mando a imprimir, introduzca el valor 1 y lo leo en la variable valor 1. Introduzca el valor 2 y lo voy a leer en la variable valor 2 y hago la comparación. Aquí estoy mandando a imprimir lo que está almacenado dentro de valor 1, lo que está dentro de valor 2 y lo que tiene PTR. Vamos a compilar. Vamos a correrlo. Vamos a suponer que la primera sea María y el segundo valor 2, no sé, vamos a ponerle Pepe. Ajá, fíjense, valor 1 tiene almacenado María, valor 2 tiene Pepe y PTR es menos 1. Ajá. ¿Qué significa? Bueno, que valor 1 es diferente a valor 2 y que valor 1 tiene mayor cantidad de caracteres que la segunda, que Pepe. ¿Ok? Vamos a hacerlo nuevamente, vamos a correrlo, pero ahora al revés. Vamos a suponer que la primera variable sea Pepe, la segunda María. Entonces observen, ahora PTR es 1. O sea, si me da menos 1 o me da 1, ya yo entiendo que el valor, o sea, las dos cadenas son diferentes, al compararlas son diferentes. Y aquí lo que puedo determinar es que esta cadena, la primera cadena, es menor que la segunda. O sea, estoy hablando con respecto a caracteres. Vamos a hacer una tercera corrida, pero ahora vamos a colocarlo igual. María, María. Ok, fíjense, la primera cadena es María, la segunda cadena es María, PTR vale 0. Quiere decir que las dos cadenas, al compararlas, son idénticas, son iguales. Ok, eso es lo que hace esta el primer comando, CTRCMP. Vamos con el segundo comando, CTRCPI. Esto lo que hace es copiar una cadena en otra. Fíjense, si yo leo solamente la cadena valor 1, yo puedo, esa cadena que acabo de leer, yo la puedo copiar en la segunda cadena, valor 2. Vamos a buscar aquí el segundo ejemplo, que es copiar. Aquí lo tengo ya listo el programa para, vamos a llevarlo a def. Observe, declaramos dos cadenas de 20 caracteres cada una. Solicito que me introduzca el valor de la primera cadena, valor 1, lo leo y lo mando a copiar en la primera cadena. Mando a imprimir las dos cadenas para ver si valor 1 está copiado dentro de la segunda cadena. Vamos a compilar. Vamos a correr. Ok, vamos a colocar aquí nuestra primera cadena. Observen, al mandar a imprimir la primera cadena, valor 1, tiene lo que leímos, Dominga. Pero la cadena 2 ahora se ha copiado lo que está en la primera cadena. Observen que tiene en este momento las dos variables, valor 1 y valor 2, tienen el mismo contenido porque lo hemos copiado. Eso es lo que hace CTRCPI, copiar. Vamos con otro comando. Este CTRLen, lo que hace es devolver la longitud de la cadena, es decir, el tamaño. ¿Cuántos caracteres tiene almacenado en esa variable? Ok, aquí
estamos declarando, por ejemplo, 20, pero no necesariamente 20 son los caracteres almacenados. Puedes tener 5, puedes tener 6, diferente tamaño. Vamos a ver si aquí tengo esa parte del programa. Copiamos, me lo llevo a Dev. Compilamos, corremos, introduzca el valor 1. Vamos a escribir mañana. Ajá. La cadena almacena la palabra que leímos por teclado y lo que hace es contar cuántos caracteres tiene esa cadena. En este caso me imprime 6 y efectivamente son 6 caracteres lo que está almacenado. No necesariamente es la cantidad máxima que puede tener la cadena. Y la última función, y que está en la otra librería, ya no está en string.h, sino en la iostring, es para la lectura de carácter, ir leyendo carácter en una línea. Observen que hasta el momento hemos leído en la variable carácter en la función cin normal. ¿Qué pasa? Que en utilizando cin no puedo colocar espacios en blanco. Un espacio en blanco me indica que hasta ahí es la lectura de la variable. Si yo deseo escribir una frase, por ejemplo, muy buenos días, muy, espacio, buenos, espacio, días, no lo puedo hacer leyéndolo con cin. Tengo que hacerlo con otra función. En este caso, esa función es cin getLine. Aquí sí puedo escribir espacios en blanco. Es decir, puedo leer una frase y almacenarla dentro de la cadena. Ajá. Vamos a ver este ejemplo. Lo llevamos a Dev, compilo y corro. Ok, aquí no coloqué ningún mensaje, pero bueno, vamos a colocar una cadena con espacio. Muy buenos días. Ok, leo, fíjense que estoy leyendo ahora también los espacios y lo estoy mandando a imprimir. Eso es lo que estaba leyéndolo aquí. Vamos a colocarle un mensaje porque se ve allá va que me comí menor. Ajá. CO introduzca una frase. Ok, para poderlo punto y coma. Corremos. Ahora sí, introduzca una frase. Muy buenos días. Ok, esa fue la frase introducida, la mandamos a imprimir. Ahí la tenemos. Ok. Vamos a continuar con la práctica. El punto 2.3 es leer y mostrar arreglo. Hasta el momento hemos explicado que para leer un arreglo es necesario, tanto para leer como para mostrar, es necesario trabajar con estructuras repetitivas. Y a veces, si vamos a leer, por ejemplo,
100 números enteros, hacerlo de forma manual, la lectura, se hace un poco engorroso. ¿Okay? Entonces, en esta parte vamos a explicar una función que es para generar números aleatorios, o sea, que el mismo computador me permita llenar un arreglo. Entonces, tenemos como función RAM, números aleatorios, y esta función me va a permitir cargar datos desde el valor 0 hasta el valor RAM max, que es el máximo permitido para el computador. ¿Ok? Es lo máximo definido dentro de esa librería. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que tenemos que colocar dentro de nuestros includes esa librería stdlib. Luego, guardar ese número aleatorio que se va a generar en una variable. Entonces, fíjense, vamos a tener varios ejemplos. Vamos a guardar en una variable un número aleatorio que puede estar contenido entre 0 y RAM max. RAM max, repito, es el valor máximo que puede ser almacenado, o sea, el permitido en el computador. Para una variable entera, estamos trabajando alrededor de 32.767. Ese sería nuestro RAM max, o sea, el valor máximo permitido por la variable con que estemos trabajando. Nosotros podemos, aquí vamos a trabajar con varios ejemplos, con números aleatorios entre 0 y 50, números aleatorios entre 1 y 100, o números aleatorios entre 250 y 420. La forma sería, en la variable que vamos a leer, le vamos a colocar el límite inferior. Si es 0, lo obviamos, la función RAM, y le colocamos el porcentaje, y ahí vamos a colocar el límite superior. Si vamos a trabajar con rango, puede ser límite superior más 1 menos el límite inferior. Vamos a poner el primer ejemplo, que es para generarlo desde, para generar un valor entre 0 y RAM. Y aquí también voy a mandar a imprimir el RAM max, para que puedan ver cuál es el máximo que permite, no lo voy a hacer desde aquí porque ya está en Word. Lo hago desde lo copio, me lo llevo a Dev y lo pego. Ejecutamos, corremos. Entonces, fíjense, aquí el programa, vamos a correrlo un poquito para explicar. Fíjense, aquí el programa lo que está declarando una variable entera llamada A, le estoy inicializando el valor de 0, y una variable entera llamada valor, y también lo estoy inicializando en 0. Y yo digo que A va a ser igual a un número aleatorio, y mando a imprimir ese número A. Es decir, sin necesidad de leerlo, la función me va a generar un número aleatorio y lo va a almacenar en A. Pero también mando a imprimir el valor RAM max para el equipo en el que estamos trabajando. O sea, saber yo cuál es el máximo. Fíjate, mando a imprimir esta variable. Entonces, observen la salida. El número que se generó, que el computador generó y lo almacenó en A, fue el número 41. ¿Y cuál es el máximo valor que para este equipo? Es 32.767. O sea, ese es el máximo valor entero permitido, o sea, que se puede almacenar dentro de una variable entera. Y en este caso estábamos pidiendo que se almacenara un número aleatorio en la variable A entre 0 y 32.767. El computador aleatoriamente almacenó el número 41. El siguiente ejemplo, vamos a generar, ahora vamos a trabajar con arreglo, porque lo interesante aquí es cuando
tenemos que trabajar con muchos números. En este caso, vamos a trabajar con 100 valores aleatorios entre 0 y 59. Como el límite inferior es 0, no lo colocamos. Fíjense, aquí no está el límite. Y después del porcentaje colocamos el valor 60, que sería el valor máximo. Sería 59 más 1, sería 60. Vamos a ver cómo funciona. Copiamos, lo llevamos a def. Ahora sí. Ajá. Compilamos. Corremos. Fíjense, ya aquí lo generó y lo estoy mandando a imprimir. Vamos a colocar nuestra pantalla aquí para un ladito. Ajá, fíjense. Como son 100 números, debo leerlo, obligatoriamente debo leerlo dentro de un for. Igualmente para imprimirlo también, o sea, perdón, no un for, en una estructura repetitiva, ya que esto no es un solo valor el que voy a almacenar, sino que son 100 valores. Igualmente, cuando voy a imprimir, tengo que hacerlo también en una estructura repetitiva, porque no voy a imprimir un valor, voy a imprimir 100 valores. Entonces, el primer for, este que está aquí, sería para la lectura. Lo voy a hacer desde la posición 0 hasta la posición 100 y en cada posición voy a colocar un valor aleatorio entre 0 y 59. Este sería para el llenado de la matriz, del arreglo, y este otro for sería para imprimir el arreglo. Ya el arreglo estaría lleno y aquí lo que yo voy a mandar a imprimir, fíjense, lo que tiene, o sea, aquí le estoy colocando es un mensaje, edad, en este caso, i más 1, la primera vez sería, la i vale 0 más 1 es 1, entonces sería edad 1 es igual y la mando a imprimir. Y eso lo va a hacer 100 veces. Si observamos entonces la corrida, ¿cómo lo imprime? Edad 1 va a ser igual 41, la edad 2 47, 34, 40, 29. ¿Sí? Fíjense, seguimos bajando hasta pues son 100 números que está almacenando. Y observen otra cosa, el máximo, fíjense, debería ser 59, o sea, ninguno debe pasar. Aquí tenemos 58, o sea, vemos que ninguno pasa de 60, ¿verdad? Ni tampoco tiene número negativo, o sea, trabaja entre el 0 y el 59, ¿ok? Eso es lo que deben revisar en este ejemplo. Si seguimos con la práctica, ahora vamos a hacerlo entre dos rangos. Vamos a generar 100 números entre 250 y 420. Fíjense que aquí sí tendría un límite inferior y un límite superior. Vamos a buscarlo aquí. Como que no lo coloqué. No lo coloqué. Ok. No lo hice. Pero bueno, vamos a hacerlo nosotros. Vamos aquí en def. Ajá. Vamos a aplicar es la lectura. Habíamos dicho que colocamos el límite inferior, sería 250, ¿verdad? Más, ajá, aquí abrimos paréntesis y sería el límite superior. ¿Cuánto era que habíamos leído? 420, ¿verdad? Sería 421, ¿no? Menos 250.
Corremos. Ok, observen entonces, vamos a ver aquí. Fíjense, claro, ya no sería edad porque ninguno va a tener 291, 420. O sea, sería aquí otro, aquí en vez de edad sería número 1, número 2. Ajá, pero este es un ejemplo. Aquí yo lo que quiero ver es que el rango de números aleatorios almacenado dentro del arreglo no está, o sea, no hay ningún número que sea menor de 250, ni hay un número que sea mayor de 420, ¿ok? Aquí no van a conseguir 430, por decir algo, no lo van a conseguir. Si revisamos, fíjense, los números de 400, por aquí vi un 400, aquí tenemos 408, aquí tendrían, fíjense, 251. O sea, no hay ninguno que esté por debajo de 250, no hay ninguno que esté mayor que 420. De esta manera, entonces, estamos almacenando valores entre un rango. A eso se refiere esto de números aleatorios. Seguimos con la guía. Ahora fíjense, el punto 2.3.1 nos habla de lectura y escritura de un arreglo de elementos numéricos y un arreglo de elementos caracteres. Ajá. Observen que el tratamiento de un arreglo de caracteres es diferente al de arreglo de valores numéricos, como lo explicamos anteriormente cuando hablamos de Orinoco, o sea, cuando hablamos de la variable río. Observen que podemos, en este ejemplo, vamos a trabajar con tres tipos de arreglo que son tipos enteros. El arreglo A, el arreglo B y el arreglo C. Y lo vamos a cargar de tres maneras diferentes. El arreglo A sería con valores leídos de teclado. El arreglo B inicializado al ser declarado, que ya lo estudiamos anteriormente. Y el arreglo C que va a ser trabajado con la función de números aleatorios. ¿Ok? Y para ver el contenido lo vamos a mostrar de la siguiente manera. Mandamos a imprimir el arreglo A, lo separamos con un guión, el arreglo B y el arreglo C. Y este es el programa. Observen, tenemos declarado un arreglo A de 6 elementos, un arreglo 6 de 6 elementos y tenemos una variable I de tipo entero. Y tenemos declarado un arreglo entero de 6, pero aquí ya lo tenemos inicializado. En la posición 0 se va a almacenar 2, 3, 6, 7, 7, 12 y 8. Los otros dos arreglos, tanto el A lo vamos a leer por teclado y el C lo vamos a generar con una función donde va a estar entre 0 y 100. Y luego lo vamos a imprimir. Vamos a ver si lo hice. Sí, aquí está. Sí lo hice en el archivo de Word. Copiamos, nos lo llevamos a Dev. Vamos a pegarlo aquí. Control B. Y vamos a compilar. Ok, bueno, lamentablemente no le coloqué un mensaje, pero aquí lo que me está pidiendo son 6 valores enteros. Vamos a suponer 4, vamos a poner un número negativo, menos 5, 25, 0, menos 64, perdón, 69, 4, por decir algo. Ok, fíjense. Vamos a ponerlo aquí de ladito para explicar. Aquí se está mandando en este for de abajo, que está aquí, vamos a mandar a imprimir el arreglo A, el arreglo B y el arreglo C. Fíjense, el arreglo A en la posición 0 fue el que leímos, tiene el valor 4. Ok, aquí está impreso el valor 4. La variable B está leída, se inicializó aquí. Entonces, fíjense, el primer valor es el valor 2
Y la variable C se fue con número aleatorio, fue 41. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí podemos chequear claramente que los valores leídos para el arreglo A, 4 menos 5, 25, 0, 69, 4, aparecen, fíjense, 4 menos 5, 25, 0, menos 69 y 4. El arreglo B, que también lo conocemos de antemano, es 2, 3, 6, 7, 7, 12 y 8. 2, 3, 6, 7, 7, 12 y 8. Y el arreglo C fue tomado con números aleatorios. En este caso, 41, 67, 34, 0, 69 y 24. Se ve un poco desordenado porque no estamos trabajando con manipuladores, que lo vamos a ver dentro de un momento. Seguimos con la guía. Ahora fíjense. En el siguiente programa se van a leer 5 nombres de ríos venezolanos que se almacenan en un arreglo de cadena tipo carácter llamado río. Luego se muestran los ríos almacenados en el arreglo. Vamos a ver si lo coloqué aquí en el archivo. Sí, aquí está en el archivo de Word. Aquí. Vamos a copiar, me lo llevo a Dev para hacerlo de manera más rápida. Control V. Entonces fíjense, declaramos una variable entera y declaramos una variable, un arreglo de cadena, va a tener 5 filas, 5 cadenas, y cada cadena va a ser de 15 letras, 5 caracteres. Dentro de un for voy a hacer la lectura de cada uno de los elementos de esa cadena. Y en este caso mando un mensaje, esta C aquí hay un error porque está mayúscula, y le voy a decir que introduzca el nombre del río en la posición, o sea, del río 1, y lo voy a leer. Leo el río en la posición I, y luego los voy a mandar a mostrar. Vamos a mandar aquí a compilar. Me está dando un error porque esta C la copió mayúscula. Ok, ahora sí está sin error, corremos. Entonces fíjense, introduzca el nombre del río 1. Vamos a poner que coloquemos Apure, el río Apure. Vamos a leer el río 2, vamos a decir que es el río Orinoco. Vamos a leer el río 3, vamos a decir que es el río, ¿cuál río? Guaire. Vamos a leer el Caroní, Churuní. Ok, esos serían los 5 ríos. Y fíjense, aquí lo va a mostrar. Se muestran los ríos del arreglo. El primero es Apure, Orinoco, Guaire, Caroní y Yuruní. Este ejercicio es un poquito repetitivo, pues ya lo habíamos explicado en la primera parte, pero es importante que ustedes practiquen, entiendan que no es el mismo tratamiento que se le da a un arreglo de números enteros, números reales, o sea, un arreglo de números, a un arreglo de caracteres. Es muy diferente y deben aprender a trabajarlo, ¿ok? No es el mismo tratamiento. Ese es lo que queremos hacer hincapié en esta parte. Ahora sí, seguidamente vamos a trabajar con los manipuladores. ¿Qué es un manipulador? Entonces son comandos que se utilizan para organizar el despliegue de los resultados en pantalla. Fíjense que en el ejercicio anterior, cuando mostramos los 3 arreglos A, B y C, la salida era un desastre. Sobre todo los que eran negativos, tiene 3 espacios, entonces me desordenaba las columnas, pues. Y no hace elegante la salida. Entonces, los manipuladores son comandos que me permiten organizar ese despliegue en la pantalla. Para trabajar con los manipuladores tengo que trabajar con la librería iomanip.h.
Ok, en el primer ejemplo vamos a mostrar dos valores. El valor y el valor x, uno va a ser entero y otro va a ser real y van a estar separados por espacios en blanco. O sea, voy a mandar a imprimir la variable y, espacio, y voy a mandar a imprimir la variable x. Y primeramente lo vamos a hacer sin manipuladores y posteriormente vamos a trabajar cada uno de los manipuladores. El sec_w, el sec_precision y fixe son, y por supuesto los manipuladores derecha e izquierda. Esto es lo que vamos a trabajar en esta parte. Entonces observen aquí lo de los manipuladores. No los copié, qué bien. Vamos a tratar de copiarlo de la guía, que es un poquito difícil porque está en PDF. Entonces, pero bueno, vamos a ver, vamos a hacer el intento. Vamos a copiar, nos lo llevamos a Def. Vamos a ver. Ok, revisamos. En este primer ejercicio tenemos declarado una variable y, una variable real x, una variable k, y dentro de un ciclo repetitivo voy a generar el valor de x. Voy a decir que x va a ser igual a k dividido entre i. Eso es para sacar un número real, ¿verdad? Fíjense que la x, la k es real. Y lo voy a mandar a imprimir y el espacio en blanco y el valor x. Esta llave es de aquí y esta llave es del my. Vamos a compilar. Corremos. Ok, observen la salida. Como el espacio es muy pequeño, vamos a darle más espacio aquí para poder visualizar un poco la pantalla. Volvemos a compilar. Corremos. Ahora sí, fíjense. El número 10, como tiene dos caracteres, me coloca el valor aquí diferente, o sea, no está como que alineado. Entonces, eso es lo que quería mostrarle en esta primera salida. Aquí estamos imprimiendo sin usar manipuladores. Otra cosa que podemos observar, por ejemplo, el 3.33333 tiene 5 decimales, en cambio el siguiente tiene un solo decimal. Ok, eso, fíjate, ahí te tiene 2 decimales. Eso es lo que quiero que observe en este ejercicio. O sea, tenemos diferentes tipos de salida con números enteros, o sea, sin decimales, con más de, o sea, con cantidades diferentes de decimales. Ok, entonces vamos a ir explicando esto de los manipuladores. El primero es el manipulador sec_w. Esto se va a usar antes de una variable mostrar, por ejemplo, antes de mandar a imprimir la variable x, para que me reserve n espacios para poder ubicar esta variable. Y esto va a estar alineado a la derecha. Si x tiene más dígitos que n, en este caso sec_w no tiene ningún efecto. Eso es lo que tienen que ustedes saber. Si la variable x va a tener más dígitos, entonces sec_w no va a ser, no va a tener efecto. En este caso, aquí le estoy dejando 2 espacios solamente antes de imprimir la variable y después estoy reservando 10 espacios para imprimir la variable x. Vamos a copiar el programa. Bueno, como ya está hecho allá, vamos a tratar solamente de pegar esta línea para que no se me haga tan engorroso. Ok, me voy para Def. Y esta es la que quiero eliminar y copiar la otra. Ok, esta. Vamos a compilar. ¿Qué pasó aquí? Me dice que... ok, no conoce sec,
Recuerden que tenemos que tener la librería. La librería es, ¿cuál es la librería? IOManip. Ok, vamos a ver. Volvemos a compilar. Ok, 0 error. Corremos. Fíjense. Aquí vamos a ordenarlo a la derecha. Vean entonces, aquí me está reservando 2 espacios a la derecha. Fíjense que el 10 entonces lo ubica ¿dónde? O sea, los primeros le da como un espacio y el último, fíjense, me queda ordenado. Y aquí 10 espacios para los números, la segunda columna para y lo está ordenando todo hacia la, o sea, a partir de la derecha, los 10 espacios que reservamos. Eso es lo que hace ese manipulador SecW. Vamos a ver el otro manipulador. Tenemos que es SecPrecision o precisión. Él va a fijar n dígitos que van a mostrar después del punto decimal, incluyendo el punto. Aquí seguimos utilizando el SecW antes de imprimir la I, 10 espacios, SecW de 10 espacios antes de imprimir la X, pero aquí le estamos colocando que solamente va a fijar en 3 decimales. Eso es contando también el punto, es decir, serían dos números decimales. Vamos a agarrar este comando y lo pegamos en el programa que tenemos aquí. Borramos lo pegamos y compilamos. Compilamos, 0 errores, corremos. Ok, observen la ejecución. Los que tenían 4, 5, 6 decimales, lo trunca y solamente lo va a dejar en 2 decimales, porque él cuenta el número, o sea, le estamos dando de 3, ¿verdad? Pero él cuenta el punto decimal. Entonces a todo el mundo le coloca 2 decimales. Pero fíjense, ¿qué está pasando aquí? Que los que no tenían decimales, o sea, sigue estando como que no está muy ordenada la cuestión. Pero hasta el momento esos son los manipuladores que hemos trabajado. Seguimos con la guía. Ahora tenemos este manipulador, Fixe. Hace que todos los valores tengan punto decimal, aunque sean de tipo entero. Ok. Ahora sí me está convenciendo más esto de los manipuladores. Colocamos esto, nos lo llevamos para acá, para el programa, quitamos esta instrucción. Ok. Entonces compilamos, corremos. Ahora sí, fíjense, qué bonito, ¿ves? Ahora sí se ve más ordenado. Tanto los enteros como los que eran decimales, le está colocando punto decimal, ¿ves? Los que eran enteros, bueno, los rellenó con 0. Pero ahora se ve más estética la salida. Eso es lo que hacen los manipuladores. Siguiendo con la guía, ahora, bueno, vamos a ordenar de derecha a izquierda. Yo creo que aquí lo tenía en Word, creo que sí. Ok, sí lo coloqué, vamos. Porque es que en PDF es muy difícil tomarlo de la práctica. Ok, pegamos. Fíjense. Aquí vamos a mandar a imprimir letras, cadena, pues lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y vamos a imprimir números. Es para que podamos ver la diferencia. Como vamos a trabajar con diferentes tipos de cadenas, vamos a meterlo dentro de un switch. En el caso que sea 1, va a mandar a imprimir lunes.
aquí me comí el case. En caso de que sea 2, manda a imprimir martes. En caso de que sea 3, va a mandar a imprimir miércoles. En caso de que sea 4, va a mandar a imprimir jueves. En caso que sea 5, va a mandar a imprimir viernes. En caso que sea 6, imprime sábado. Y en el caso de que sea 7, manda a imprimir domingo. Este es la llave, perdón, aquí del switch. Esta es la llave del for. Bueno, me está faltando una llave de la función principal, la función my. Aquí lo tenemos. Estas líneas están de más, las podemos todas estas líneas están de más. Aunque eso no hace ningún problema, pero bueno. Ajá, 0 error, compilamos. Fíjense, aquí en esta, vamos a explicar esta, qué es lo que está haciendo. Fíjense, aquí está, como les digo, left es izquierda, entonces está alineando a la izquierda la palabra, o sea, la palabra. Y aquí está ordenando también a la izquierda la X. ¿Okay? Eso es lo que está haciendo. Fíjense, nosotros podemos hacer, en vez de left, vamos a ponerle right, EH, ¿no? Vamos a copiar, a ver. Ajá, a ver si lo hacemos más rápido. Y lo cambiamos. Ok, vamos a hacer la palabra a la derecha y los números a la izquierda. Compilamos, porque lo que queremos ver es esta de right y left. Corremos. Observen, ve cómo aquí lo está alineando a la derecha, lunes, martes, miércoles, jueves. Ok, y después vienen los números. Eso quería era que lo observen. Entonces, ustedes pueden seguir practicando hacia la derecha, hacia la izquierda. Pueden practicar con el sec W que hace ese carácter, que hace el fixe. O sea, cada uno de los manipuladores. ¿Ok? Hasta aquí es la parte de la teoría. En otro video vamos a grabar entonces la práctica.